Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Vamos a tener una secuencia de la temática que hemos tenido acerca de la santificación como doctrina bíblica. Hoy vamos a hablar acerca de esos elementos que son básicos en la vida del cristiano para la santificación. Ya hemos estado hablando bastante sobre este tema durante los temas anteriores, así que vamos a posiblemente recapitular algo para poder más o menos entrar en el terreno que teníamos antes analizado. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Hay alguna otra versión por ahí que diga algo un poquito diferente? ¿No? Muy bien. Aquí vemos que la voluntad real que Dios tiene para el ser humano, y no me estoy refiriendo para los judíos, para el griego, para el mexicano, o en cuanto a nacionalidad, o bien para el pentecostal, el bautista, el metodista, no. Saben que a fin de cuentas el nombre de la religión o de la denominación a la que pertenecemos es lo de menos, ¿sí? Dios no va a salvar solamente a los bautistas, Dios no va a salvar solamente a los testigos de Jehová, Dios va a salvar a aquellos que en algún momento se hayan preocupado por buscar, o más que nada, hacer la voluntad de Dios. Porque aquí dice que la voluntad de Dios es que nosotros, ¿qué? Seamos santos, que logremos la santificación. Fíjense que es interesante este concepto. Si la voluntad de Dios es nuestra santificación, ahora aquí viene una pregunta obligada. ¿Estaré haciendo yo la voluntad de Dios? ¿No les parece que ahí entra una pregunta? ¿Será que nosotros estamos haciendo que esa voluntad que Dios tiene se logre en nuestra vida? Dios quiere en verdad que nosotros hagamos su voluntad. Ahora, y aquí volvemos a entrar al terreno que alguna vez, en algún otro momento hemos caminado. ¿Cuán importante es entonces para el cristiano? Y noten lo que estoy diciendo. Y nótenlo también, queridos amigos que nos ven a través de este video. No estamos refiriéndonos al asunto de denominación. Porque en todas las denominaciones yo creo que hay gente bastante cristiana. ¿Sí? Aún en aquellas religiones que en algún momento a veces uno le pone el dedo y dice, esta gente practica esto, cree en esto. No. En todas las religiones hay personas bien sinceras que si conocieran más verdades, serían fieles a esas verdades. Es decir, viven la religión como se les ha enseñado y son fieles a eso. Son sinceros. Pero si ellos conocieran cosas nuevas, verdades nuevas que en la Escritura están bien vertidas, estas personas guardarían esas verdades. ¿Sí? Entonces, aquí caemos nuevamente en el asunto de, es importante entonces que la persona que se dice cristiana tenga que aprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Será que a Dios le importa que nosotros conozcamos más allá de simplemente el saber que Él es amor? En el sentido de que, fíjense, no quiero que me malentiendan. En el sentido de que muchas veces la gente dice, yo fui a una semana o unas conferencias y ahí recibí al Señor como mi Salvador y ya soy salvo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿será que hay algo mucho más que eso? Cualquiera me dirá, Pastor Javier, no le podemos añadir más a lo que es la salvación. Quiero decirles,
que una cosa es la salvación que obtiene uno a través de Jesucristo y la otra es la santificación. ¿Sí? Ahora, San Pablo dice aquí que la voluntad de Dios es que los que han conocido su nombre lleguemos a ser ahora santos. Santos. Apartados, eso es lo que significa santos, ¿cierto? Apartado para un uso sagrado. Entonces aquí vemos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Fíjate, mismo Jesús dijo en San Juan 17:17. ¿Lo buscamos? San Juan 17:17. Ya habíamos visto ese texto. A ver, ¿quién lo tiene? Sí, por favor. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Muy bien. ¿De qué manera el ser humano entonces puede llegar a ser santificado? Número 1, a través de la palabra. ¿Sí? Perdón, la verdad, a través de la verdad, que es su palabra. La palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos nosotros tomar como verdad de lo que es la palabra de Dios? Algunos dirán, pastor, hay muchas cosas que en la Biblia están, que vienen, en cierta manera se le conoce a la Biblia como palabra de Dios, ¿cierto? Cuando uno dice, busquemos en la palabra de Dios, ¿a qué me estoy refiriendo? A la Biblia. Pero si yo les digo, ¿sabían ustedes que los varones de aquí, por favor, tienen que dejarse crecer la barba? Porque eso está en la Biblia. ¿Sí? Las mujeres tienen que dejar de usar pantalones. ¿Sí? Y podríamos aplicar un montón de... ¿Por qué? Porque dice, fíjate, de una manera así someramente hablando, o una manera bien, ¿cómo se dice? Una lectura superficial nos llevaría a creer que hay muchas cosas que se tienen que hacer de acuerdo a como están en la Biblia, sin nosotros fijarnos en que eran aplicadas realmente para el pueblo de Israel. Especialmente algunas leyes que tenían que ver con higiene. Más que higiene, eran leyes que tenían que ver con presentarse delante del santuario. Son leyes rituales. Ahora, esas no están aplicadas a nosotros, porque la misma Biblia dice, ¿verdad?, que Cristo vino y que lavó todo eso en la cruz. Ahora, entonces, ¿qué podemos entender o cómo podemos entender nosotros lo que es la palabra de Dios? Miren, realmente creo que uno de los elementos esenciales para poder creer en la palabra de Dios es vivir como vivió Jesús. Creer lo que creía Jesús. Y esa es la palabra de Dios. ¿Qué creía Jesús? A ver, ayúdenme. Ayúdenme ustedes a entender un poco acerca de lo que creía Jesús. Y eso va a ser la base de la verdad. Es decir, la base para que yo entienda cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la palabra que dice ahí. Tu palabra es verdad. A ver, ¿cuál es la palabra de Dios ahí? ¿En qué cosas creía Jesús? Ayúdenme. A ver. La igualdad entre quién? Entre hermanos, ¿verdad? Entre razas. Mismo Pablo captó ese mensaje. Y él decía que en Cristo ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. ¿Qué más? ¿En qué más creía Jesús? En la salvación. ¿Y la salvación solamente la da Él? Él mismo dijo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús creía en la doctrina de la salvación. ¿Qué más? ¿Qué más? Obedecer la ley de Dios. Es cierto. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahorita vamos a analizar un poquito eso. Quiere decir de que la doctrina mismo Jesús la planteó, ¿cierto?
Esa es la palabra de Dios. ¿Qué más creía Jesús? Ayúdenme, a ver. Desempolven eso. A ver, piensen. Bueno, él tenía fe, pero creía que todos también podíamos ser salvados en ese modo. Por la fe más bien, pero nos quería traer más cerca. A Dios. Creo que nosotros nos estamos perdiendo. Él nos trajo también la palabra de la Biblia. Creo que muchos nos confundimos y la entendimos en el mal modo. Sí. Que nos estamos perdiendo. Sí. Sin duda alguna que la fe también es otro de los tópicos que Jesús tocó. Él dijo que si nuestra fe fuera como ¿qué? Un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete. Y mismo Pablo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que hay muchas cosas que Jesús creía y entendía y enseñaba que es básico para la vida del cristiano. Les digo otra cosa que creía Jesús. Jesús creía en que los muertos nada saben. ¿Cierto? ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? ¿En el cielo los buenos y en el infierno los malos? No. Mismo Jesús le dijo a Marta y a María, vuestro hermano Lázaro duerme. Jesús comparó la muerte con el dormir, con el sueño. Y Jesús sin duda alguna que enseñó eso, porque él estaba creyendo en que porque él mismo es el autor de la vida, ¿cierto? Cuando él hizo al hombre y a la mujer, ¿de dónde los hizo? En este caso a Adán. Los hizo del polvo y sopló en su nariz aliento que llegó a ser la persona, en este caso Adán, un alma viviente o un ser viviente. Y el mismo libro de Eclesiastés dice que cuando el ser humano muere, ¿qué pasa? El polvo vuelve a la tierra y el soplo o aliento de vida o el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ahora, ambos separados no tienen ningún efecto. No tienen vida, están simplemente separados. La vida se logra cuando se une cuerpo, que es polvo de la tierra, más el aliento que Dios da, que es el espíritu de vida. Punto. Los muertos nada saben. Por lo tanto, eso es lo que creía Jesús. Los muertos nada saben. ¿Qué más enseñaba Jesús? Y podríamos ahondar mucho en todas las cosas que creía Jesús. Jesús creía en cuanto al estado de los muertos, Jesús creía en cuanto a la ley de Dios. Jesús hablaba y predijo que Él iba a venir. Por lo tanto, esa es la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. La palabra es la verdad. Cristo dijo, me voy a ir, pero volveré, dice, y me los llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y podríamos hablar toda la doctrina bíblica. Eso es lo que creía Jesús. Analicemos otro detalle. Vimos entonces que a través de la palabra es que como nosotros somos santificados. Creer en esa palabra, vivirla, practicarla. Es como nosotros somos santificados. Creyendo lo que Jesús creyó, practicando lo que Jesús enseñó. Y todo lo que creía Jesús estaba basado en el Antiguo Testamento. Hay personas que dicen, el Antiguo Testamento ya no se debe de guardar. Incluso hay iglesias que se llaman iglesias del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no creen en lo que hay en el Antiguo Testamento. Pero quiero decirles una cosa. Muchas cosas que están en el Nuevo Testamento no las entenderíamos si no existiera el Antiguo Testamento. Sería un caos el poder entender muchas de las actitudes, palabras, modismos, expresiones, doctrina. ¿Por qué? Porque todo tiene su base en el Antiguo Testamento. La misma Biblia dice que Jesús cuando hablaba, dice que Él comenzaba desde Moisés, se iba a través de los profetas y enseñaba todo lo que ellos creían. Quiere decir entonces de que Jesús era 100% bíblico. Por lo tanto, nosotros vamos a ser santificados por la palabra cuando seamos bíblicos.
Cuando creamos lo que dice la Biblia netamente. Ahora, y no tan solo de una manera superficial. Fíjense que a mí me está llamando mucho la atención lo que está pasando últimamente. Dentro de nuestra iglesia y dentro de toda la cristiandad. Están surgiendo cada día más y más religiones. Muchas de las iglesias surgen porque el pastor se peleó con otro pastor, se van y comienzan una nueva iglesia. Uno cree en la Trinidad, otro no cree en la Trinidad. Uno cree en el Espíritu Santo, otro no cree en el Espíritu Santo. Uno cree que se debe dar diezmo, otro dice que no se debe dar diezmo. ¿Notan ustedes? Hay tantas y tantas doctrinas hoy en día. La pregunta es, en donde hay un mar de ideas, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Leer la Escritura y profundizar lo más profundo que yo pueda. ¿Por qué? Porque una lectura superficial nos puede llevar a nosotros a creer aquello que no está en la Escritura. Aquello que no viene en la palabra de Dios. Y realmente, como les digo, nosotros estamos viviendo en un tiempo cuando Satanás sabe que mucha gente es sincera y quiere aprender, pero han habido ahora falsos profetas, falsos maestros, que están enseñando nuevos descubrimientos, por decirlo así. Y a mí me asombra, me llama la atención. Y a veces un poco de risa, y se los digo con todo cariño y respeto. Personas que jamás han ido a una institución para aprender el idioma, con 2 o 3 palabras en griego que se saben, o en hebreo, y ya son maestros. Y ya pretenden conocer realmente la Biblia porque saben 2 o 3 palabras en el idioma. Quiero decirles que hay que ir mucho más allá. Realmente uno tiene que buscar la Biblia y fíjense, la Biblia es clara. Uno de los profetas dice hay que ir un poquito aquí, un poquito allá para entender la palabra de Dios. Uno no puede conformarse con un solo texto, porque por ahí se dice que un texto fuera de contexto es ¿qué? Puro pretexto. Por lo tanto, no nos conformemos con lo que nos dicen solamente. Yo les he dicho, después de que terminamos de aquí, váyanse a casa y estudien para ver si lo que el pastor Javier dijo es verdad. ¿Sí? Y si si ustedes tienen una duda, bueno, pues sentémonos y platiquemos. Pero realmente, yo les digo, y no se metan, y yo sé que lo que me están viendo en este video, van a decir, bueno, pues es justo lo que estamos haciendo ahorita. Yo les recomiendo, no se metan mucho a ver YouTube. No se metan mucho a ver, eso es lo que estoy explicando. No se metan a ver tantos videos de doctrina, porque en un mar de conocimientos, por decirlo así, hay gente que enseña cosas simplemente guiado o inspirado por sus propios intereses. Intereses porque les gusta el dinero, les gusta la popularidad. Y ustedes se van a dar cuenta hoy que la mayoría de los pastores bien populares hoy no enseñan nada de doctrina. Actualmente la predicación es solamente motivacional. Puros videos de motivación que tú eres lo máximo, tú puedes lograr hoy, el pensamiento positivo lo debes de tener en tu mente y vas a lograr las cosas, haciendo a un lado lo que es la verdadera fe. Porque la verdadera fe está basada en serle fiel al Señor. Daniel, sus compañeros, José, los héroes de la Biblia, lograron hacer lo que eran, no tanto porque tenían pensamientos positivos, sino porque eran fieles a Dios. Y ese es el punto que sigue. Fíjense, vimos entonces que Jesús oró, ahí en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pablo también enseña que Dios desea que nosotros seamos santificados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo?
¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús mismo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Consolador, Él os guiará a toda la verdad. Si realmente Dios está preocupado porque yo conozca su verdad, Él jamás me va a dirigir a alguien o alguna persona o a estar viendo algún mensaje donde se enseñe que los mandamientos de Dios no se deben de guardar. Punto. Aquí va el texto. Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. ¿Qué dice? En inglés dice, your righteousness is a everlasting righteousness, and your law is truth. Muy bien. Tu justicia es eterna y tu ley es la verdad. Punto. ¿Dios es justo todo el tiempo? Sí. Y aquí fíjense, podríamos explayarnos aquí más y hacer un sermón más. Pero simplemente comentamos esto. Si Dios es justo, quiere decir que a Dios le gusta la justicia. Por lo tanto, Él tiene una ley. Santiago la llama la ley de la libertad. Esa ley es la que nos hace libres. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora fíjense, cuando haya alguien que enseña que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, entonces Dios no es eterno. O me está engañando el salmista. Porque aquí dice que la justicia, que Dios es justo eternamente, ¿sí? Que Dios es justo. Dios dice, tu justicia es justicia eterna. Y fíjense lo que dice el verso 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Si Dios en algún momento dice, bueno, como muchos predican, cuando Cristo vino, muere en la cruz y quedan clavados los mandamientos también y ya no se deben de guardar más. Pregunto, entonces Dios ahí también dejó de ser justo. Punto. Así es como tendríamos que entender eso. Porque aquí dice que la ley de Dios es eterna, es buena, ¿sí? Tu ley es la verdad. Y aquí viene otra idea, otro pensamiento. ¿Será que la verdad es absoluta? Sí, la verdad es absoluta, ¿cierto? Así como 1 más 1 son ¿cuántos? 2. Eso es absoluto. Y cuando me siento a veces a ayudar a mis niños a hacer las tareas, y hay detalles que no han entendido ellos, o me ponen otra respuesta que no es. Le digo, hijo, mira, cuéntale bien, o multiplica bien, o súmale bien. Esto más esto, o por esto, va a ser tanto. Y a veces me discuten, ¿sí? A veces mis hijos me discuten. Pero yo les digo, mira, las matemáticas es una ciencia. ¿Una ciencia qué? Exacta. Aquí en China y en cualquier lugar, 1 más 1 van a ser 2. Esa es una verdad absoluta. Por lo tanto, si aquí me dice que tu ley es la verdad, si dice aquí que la ley de Dios es la verdad, quiere decir que la ley de Dios contiene o es también la verdad absoluta. No matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, etcétera, etcétera. Incluyendo el 4º mandamiento de la ley de Dios,
que habla acerca del día de reposo, que es el sábado. Así es, mis queridos amigos que están viéndonos a través de este canal. La ley de Dios dice que el día de reposo que Dios estableció, de acuerdo al libro del Génesis, dice que Dios terminó su obra creadora, ¿qué día? El séptimo. Dice, y acabó Dios en el día séptimo, por lo tanto Dios bendijo, guardó y santificó el día de reposo. ¿Quién va a cambiar eso? ¿Quién va a cambiar lo que Dios santificó? ¿Quién lo va a cambiar? ¿Quién lo va a cambiar eso? Y lo que Dios condena, ¿quién lo va a cambiar? Es bien interesante esto. Si Dios bendijo algo, quiere decir que eso es irrevocable. Así de igual manera como Dios dice, ¿verdad? Varón y hembra los creó. ¿Cierto? Ahora, ¿será que Dios se equivocó? Dios no se equivocó. ¿Será que Dios creó a Adán y a Eva? ¿O Dios creó a Adán y a Esteban? ¿Ah? Quiere decir que Dios no se equivocó. Dice, porque en el principio, varón y hembra los creó. Quiere decir entonces que la verdad de Dios es absoluta. Pero hoy, actualmente, el hombre, el ser humano, está pensando en cambiar, como dice la Biblia, en cambiar los tiempos y la ley. Mismo Cristo no se atrevió a tocar lo que Él bendijo, lo que Él santificó. Él mismo dijo, ahí en San Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a hacer eso, sino a cumplir. Porque dice, hasta que pase el cielo y tierra, dice, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley de Dios. Quiere decir, hermanos y amigos, que la ley de Dios es eterna. Por lo tanto, la ley refleja la justicia de Dios. Y si un día Dios deja de ser justo, entonces quiere decir que su ley de nada va a servir ya. Pero como Dios siempre será justo porque Él es eterno, por lo tanto su ley refleja lo que es el carácter de Él. Permítanme leerles una cita que encontré aquí. Bueno, fíjense lo que dice aquí. Por la palabra y el Espíritu de Dios queda de manifiesto ante los seres humanos los grandes principios de la justicia encerrados en la ley divina. Y dado que la ley de Dios es santa, justa y buena, Romanos 7:12, un reflejo de la perfección divina. ¿Dios es perfecto? Sí. A ver, analicemos un poquito esto. ¿Qué le falta a la ley de Dios para arreglarle? ¿Qué le falta? No se le puede arreglar nada a la ley de Dios, ¿verdad? Nosotros somos los que la queremos descomponer. La queremos amoldar a nuestra manera. Oh, Dios dijo eso, pero yo digo esto. ¿Sí? Dios dijo tal día, pero yo digo este día. Dios dijo que se le debe adorar así, pero Dios dijo que Él es el único, pero yo prefiero tener a tantas personas a quien adorar, a tantos santos, tantas vírgenes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo pienso, Dios piensa una cosa, yo pienso otra. Quiere decir que el Señor Jesús es bien justo. Dice que es un reflejo de la perfección divina, el carácter que haya sido moldeado por la obediencia a esta ley. Escuchen esto. El carácter que haya sido moldeado por la obediencia a esta ley será también santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Hago siempre lo que a Él le agrada. San Juan 15:10 y luego 8:29. Los discípulos de Cristo han de ser semejantes a Él. Es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación.
¿Qué es la santificación entonces? Vivir de acuerdo a los principios de la ley de Dios. Porque mismo Jesús dice, a través de su, dice que la ley de Dios es perfecta, es justa, es buena. Y el sabio Salomón concluye diciendo que dice él ahí en el libro de Eclesiastés, dice, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Una persona que vive guardando los mandamientos de Dios, dirigido por el poder santificador del Espíritu Santo, está siendo santa. Una persona que vive pisoteando esa ley está lejos del ideal divino, está lejos de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Queridos amigos y hermanos, quiere el Señor bendecirnos y que esto nos ayude a reconocer de que el ideal divino es nuestra santificación. Nadie podrá entrar al cielo, escuchen esto. Nadie podrá entrar al cielo. Dice, seguid la paz y la santidad. Eso es lo que dice San Pablo. A ver, no recuerdo dónde está ese texto. Está en Hebreos 12:14, si no mal recuerdo. A ver si lo buscamos. Hebreos 12:14. Primero que lo encuentre me dice. Hebreos exactamente. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí hago la última pregunta. ¿Quiere decir entonces, el pastor Javier, que los mandamientos de Dios se tienen que guardar porque son un reflejo del carácter de Dios? Así es, querido amigo. Alguno me dirá, pastor Javier, pero los mandamientos de Dios nadie los puede guardar. Bueno, quiero decirte que Dios jamás habría pedido una imposibilidad al ser humano. Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La base para que aprendamos a guardar los mandamientos de Dios y ser fieles a Dios es amar a Dios. En la medida en que amamos a Dios, vamos a ser fieles a Él. En la medida que no lo amamos, vamos a ser desobedientes a Él y no estamos cumpliendo el ideal que Dios tiene, llegar a ser santos. Que Dios les bendiga. Queridos amigos, que Dios les bendiga. Y les invitamos aquí a que sigan viendo este canal, Faithful Servants of Christ Jesus. Y también les invitamos a que busquen también, suscríbanse a este canal. Y también los invitamos a que busquen La Razón de Vivir, el programa La Razón de Vivir con el pastor Javier, para que ahí está también nuestro programa de radio. Que Dios les bendiga, que tengan todos una feliz noche. Los invito a que oremos, nos pongamos de pie para concluir con una oración. Amante Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, por tu amor, tu cuidado y la oportunidad que nos das de buscarte y descubrir, Señor, en tu palabra, que tú nos enseñas a serte fieles. Que tú tienes un ideal elevado porque tú quieres que nosotros seamos elevados y que tengamos un carácter semejante al de Jesús. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos olvidamos, Señor, de que la santidad es el elemento esencial para poder entrar a la vida eterna. Gracias, Señor, te damos por Jesús, quien nos amó y nos salvó. Ahora ayúdanos a vivir en ese estado de salvación, haciendo tu voluntad. Danos tu Santo Espíritu para mantenernos firmes para el día de la redención. Gracias por todo, en nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera,
nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.